porque las personas suelen entender educación sexual como que solamente vamos a hablar de preservativos, del acto íntimo, del sexo, como que muy vinculado quizás solamente a la penetración, y solamente se mantiene esa idea en la mente de las personas cuando va realmente más allá que eso. Va muy directo al poner límites, qué es consentimiento, si estoy cómodo o cómoda en un sitio. Si los niños son pequeños, por ejemplo, se puede hablar de educación sexual con niños, atendiendo a la edad que tengan y al entendimiento que tengan. Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Los grandes inventos y logros de la humanidad surgieron como un pensamiento. Los pensamientos se convierten en fortalezas, buenas o malas. Es necesario entender que debemos cuidar nuestros pensamientos. Mentesenlared.com, donde estamos comprometidos y dispuestos a ayudarte a superar todo lo que te limita. Transforma tu mente y pensamientos a favor tuyo y cambia tu realidad. Síguenos, @mentesenlared, mentesenlared.com, donde todo logro comienza con intentarlo. Buenas noches y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano. Les recuerdo a todos suscribirse, dar like y compartir este contenido. Mientras más crece este proyecto, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad del mismo. En el día de hoy, tengo una invitada que va aquí a llenar una duda que tengo de hace un tiempo. Hoy en día se oye por todos lados, en todos los países del mundo, incluyendo Portugal, República Dominicana, toda Sudamérica, hablan de la educación sexual integral. Y yo dije, bueno, en algún momento me va a tocar, porque obviamente tengo 2 hijos, y en algún momento me va a tocar hablar sobre eso. Y resulta que una de las invitadas que tuve aquí, a Nicole Pichardo, le prestó su cuenta personal a una amiga que es especialista en estos temas. Y yo dije, aquí está mi oportunidad. Y por eso hoy tengo a Melissa Lebrón. Melissa. Hola, muchísimas gracias, Gregorio, por invitarme. Estoy fascinada realmente por poder aportar tanto como me sea posible en cualquier espacio en el que me encuentre. Entonces, estoy muy agradecida por estar aquí hoy. No, realmente gracias a ti por regalarme esta hora. Como te comenté, este proyecto inicialmente era un blog de libros donde yo publicaba lo que estaba leyendo. Dejé de publicar dejé de leer porque me gustaba y empecé a leer para publicar. Automáticamente dejé de publicar todo y continué leyendo porque me gusta. Y eventualmente se fue convirtiendo en lo que es hoy el podcast, junto con el grupo de amigos que tengo aquí en Portugal, donde ayudamos a latinos a emprender, básicamente. Así es. Cuéntame, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, realmente. Ha sido un día largo, la jornada laboral, traté de ir al gimnasio y en el ajetreo del día a día. Ya, tengo que decir lo mismo. Mi hijo mayor, de 2 años, se decidió a despertar hoy a las 6:20 de la mañana. Cosa rara, ¿verdad? Y decidió armar rompecabezas a las 6:20 de la mañana. Wow. Y armamos todos los rompecabezas que hay en la casa a las 6:20 de la mañana. Y nada, de aquí estamos. Ahora actualmente son en la medianoche aquí, o sea que ha sido un día bastante largo. Sí, Bastante tu largo. día ha sido más largo que el mío. Sí. Pero bien, yo vivo para esto, como dicen. Nada, yo me gustaría empezar por conocerte un poquito más, qué es lo que te da credibilidad, quién tú eres, qué estudiaste, por qué lo estudiaste, y comenzar a conocerte un poquito más.
Bueno, mi nombre completo es Melissa Lebrón Herrera, soy doctora en medicina, estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi queridísima UAS. Creo que decidí estudiar medicina por el mismo motivo que todos decidimos estudiar medicina. Siempre te preguntan y tú dices, ay, me gusta ayudar a los demás, me gusta ayudar a las personas. Esta es la primera pregunta que te hacen en el primer semestre cuando tú eres fino. Y a partir de ahí, pues tú vas explorando tu propio camino, tu propia experiencia y vas descubriendo qué es lo que realmente te gusta o no te gusta o qué es lo que más te gusta de la carrera. Y dentro de mi vida universitaria me fui involucrando en grupos estudiantiles, me estaba gustando mucho la dinámica, el tema de que me fui formando quizás con un carácter un poco más crítico dentro de los movimientos estudiantiles, aprender a cuestionar las cosas, por qué eso es así, por qué no mejor lo cambiamos. Y pues por ahí comenzó como que mi día a día. Siempre me ponía, me inscribía de voluntaria en todo lo que veía, ya sea en marchas, en colectivos vinculados quizás al medio ambiente, también en defensoría, por ejemplo, la marcha del orgullo gay, me ponía de voluntaria para colaborar con la marcha y por ahí fui despertando como que cierto criterio sobre quiénes somos, qué hacemos aquí, porque hay personas que quizás tienen mejor acceso a ciertos servicios, porque otros quizás no lo tienen. También dentro de la misma universidad, yo por ejemplo hice un diplomado en... El diplomado se llamaba Imaginarios que sostienen la violencia de género. Y ahí con el diplomado me fui dando cuenta de muchísimas realidades que tenemos no solamente en República Dominicana, sino en toda la región y el Caribe. Y había que hacer un proyecto al final del diplomado sobre escoger uno de esos imaginarios, que son como que las ideas que tenemos como sociedad del por qué algo funciona como funciona, son como que reglamentos sociales, que puede que estén o no escritos, puede que sea o no una legislación, una ley. Y yo me di cuenta que uno de los imaginarios que sostienen la violencia de género está muy vinculado al tema de la educación. Entonces, el proyecto al final del diplomado que yo quería hacer era como que redactar un proyecto vinculado a la educación sexual integral. El tiempo era cortísimo para hacer el proyecto, me quedé con la idea, no pude materializarlo, tuve que realizar otro proyecto porque ya estaba próximo a culminar y me quedé con esa idea. Entonces pude materializar la idea dentro de un colectivo que se llama Aquelarre. Dentro de Aquelarre sí logré materializar la idea de elaborar como que un manual de educación sexual integral para principalmente ayudar tanto a las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, temas vinculados a la autopercepción de quién yo soy, por qué valgo lo que valgo, cómo cuidar, cómo defender mi cuerpo, que también es mi territorio. Y pues por ahí me fui involucrando, dando charlas, talleres a centros educativos, a distintas comunidades y en cualquier espacio en el que me fuese oportuno. Está bien. ¿Tú decides estudiar medicina? ¿Eso fue ya al final del bachillerato o tú siempre te viste en un rol parecido? Yo siempre me vi siendo médico, no sé por qué. Inclusive cuando entré a la universidad en el primer semestre de orientación académica, te suelen preguntar cuáles carreras te gustaría estudiar para que tú escojas 3 por lo menos. En caso de que en algún momento decidas como que cambiarte de carrera, ya eso como que quede en tu registro, tu expediente y como que sea más fácil cambiarte de carrera. Y yo no sabía cuáles otras carreras poner porque yo siempre quise medicina, todo el tiempo quise medicina. Lo que quise hacer con la medicina cambió con el tiempo. O sea, entré quizás con una mentalidad más clínica, que es lo que te enseñan socialmente, y salí de la universidad con una mentalidad más vinculada a lo político, a la salud pública, querer ser salubrista, la parte como que de epidemiología. Inclusive me encuentro cursando una maestría en bioética clínica, que es básicamente ayudar a defender los derechos de las personas, la autonomía, el consentimiento dentro de los proyectos de investigación, dentro de los conflictos que se pueden encontrar quizás dentro del hospital, y por ahí me estoy yendo, por esas ramas.
sea, que tú te saliste de la medicina pura. Porque Prácticamente, sí. te hago estos comentarios porque mi esposo es médico. Oh, qué bien. Y tengo que decir que con lo que he visto, ahora tenemos 9 años juntos. 9 años juntos. Y ustedes la llevan difícil, los Sí, médicos. un poquito. ¿Y está ejerciendo ella en Portugal? Esa es una de las principales razones por la cual yo lo digo que ustedes la llevan difícil, porque mi esposa no ha podido validar su título. Ujú. Sí, es sumamente Te la complicado. pone muy difícil en toda Ujú. parte, que no debería ser así. Principalmente por la falta de medicina, por la falta de médicos que hay a nivel mundial. O sea, estuve escuchando recientemente también un podcast y cada vez menos personas están estudiando, por ejemplo, medicina en Estados Unidos, donde se supone que el que es médico en Estados Unidos ya tiene su vida resuelta para toda su vida. Y cada vez menos personas están estudiando eso. Pero qué bien. Entonces, tú entras con una mentalidad, sales con otra. ¿Y qué más te llevaste de la UAS? Tengo varios amigos graduados de la UAS que tuvieron que crecer muy rápido. Otros no aguantaron y se fueron. Sí, tú comienzas con un grupo muy grande usualmente y somos poquitos los que terminamos, porque algunos en la misma carrera estudiándola te das cuenta que quizás no es lo que realmente quieres. Tengo muchos amigos que iniciaron estudiando medicina y se cambiaron para la carrera de sociología, se dieron cuenta que sus aptitudes de querer como ayudar a las personas y demás, o esa cercanía con el ser humano del tú a tú, está más vinculada a la parte social y se fueron por sociología. Hay otros compañeros que se cambian de carrera y se van para artes, por ejemplo. Y pues bueno, también el hecho de que yo haya cambiado de mentalidad dentro de la universidad está muy vinculado a que socialmente se tienen ciertas expectativas de tú como médico. Se espera que tú quizás decidas incursionar en un área clínica o quirúrgica, por ejemplo, como que tener un consultorio, ver pacientes. Es muy poco lo que se te incentiva quizás a investigar, a querer trabajar dentro de la gerencia hospitalaria. Entonces, como yo me involucré en muchísimas cosas en la universidad, pude involucrarme y empaparme de muchas otras áreas que me di cuenta que tenía ciertas destrezas, como que también soy buena en muchas otras cosas y también decidí explorar esas áreas. Realicé un diplomado en educación sexoafectiva, me di cuenta que me gusta mucho la docencia, como que lo disfruto, enseñar, compartir. Tú aprendes muchísimo de las otras personas, de lo que te dicen, de lo que te preguntan. A veces te hacen preguntas que tú ni sabes cómo contestarlas. Y eso es como que una tarea pendiente que tú mismo tienes. Y haces que tú de manera constante trates de estar siempre en constante aprendizaje. Entonces, de la UAS, lo más importante que yo me haya llevado no está nada vinculado a la parte de mi carrera, yo diría. O sea, en la universidad yo aprendí la importancia de la educación pública, que es la única universidad pública que tenemos en el país y sin ella no me habría formado, que hay que defender eso, que hay que mejorarlo, que hay siempre que abogar porque lo que tenemos sea valorado, que se respete, que se aprecie, que se cuide. Y eso en toda la área, o sea, a nivel del sistema sanitario público hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que sí son muy buenas y por ahí fue como que queriendo impactar positivamente la vida de las demás personas, sigo queriendo ayudar a otros, pero creo que lo puedo hacer de otros espacios. Entonces, es lo que más le agradezco a la UAS realmente. Okay. Entonces, ¿cómo tú llegas a querer educar sobre la educación sexual integral? O sea, ¿qué es lo que te vincula a eso? Para ser honesta, lo que más me vinculó al tema fue que yo participé dentro de una campaña que es de Oxfam. Oxfam creo que se fue de República Dominicana, no estoy segura. Oxfam elaboró una campaña que se llamaba Resetéate, que está vinculada. ¿Qué es lo que es Oxfam? Disculpa. Oxfam elaboró una campaña llamada No, Resetéate. no, sí, pero ¿qué es lo que es Oxfam?
Ah, No Oxfam sé lo que... es una organización no gubernamental, una ONG, que suele trabajar en favor de las infancias, de los derechos, de la ciudadanía. Tiene una línea Ok, como que en defensoría, derechos sexuales y reproductivos, de la no violencia. Eso es Oxfam. ok. Ujú. Ya, y la campaña de qué se trataba? La campaña se llamaba RCTAD, que estaba vinculada a detener o minimizar la violencia machista. Entonces, la campaña se basó en un estudio que se realizó en 5 países de la región de Latinoamérica y el Caribe, donde se encuestaron a distintos jóvenes sobre qué te hace a ti sentir que quizás estás o no violentando a una persona. Se hacen varias preguntas de si es violencia, entablar como que control con el celular de alguien, revisárselo, decirle si puedo no salir a algún lugar, el tema de la intimidad, que aunque sea tu pareja, el sexo debe ser consentido. Entonces, esa campaña se realizó por muchísimos jóvenes universitarios. Yo tuve la oportunidad de participar a través del Instituto de Investigación y Género y Familia de la UAS, que yo ahí también fugía como voluntaria, porque hay muy pocos institutos de investigación y me llamaba la atención eso y participé como voluntaria. Entonces, dentro de la campaña, íbamos a distintos recintos de la misma universidad, también a diferentes escuelas, centros educativos, y desde ahí nosotros impartíamos talleres explicando algo llamada la escalera de la violencia, del cómo alguien que te habla mal hoy o te insulta, puede que mañana quizás te empuje, por ejemplo, puede que pasado mañana te amenace, puede que luego ya no quiera que te reúnas con tu círculo cercano, y cómo esa escalera de la violencia va escalando hasta que puede llegar en un feminicidio. Y en esa campaña yo me di cuenta de muchísimas cosas, de cómo la educación sexual eh, interviene directamente con eso, porque las personas suelen entender educación sexual como que solamente vamos a hablar de preservativos, del acto íntimo, del sexo, como que muy vinculado quizás solamente a la penetración, y solamente se mantiene esa idea en la mente de las personas cuando va realmente más allá que eso. Va muy directo al poner límites, qué es consentimiento, si estoy cómodo o cómoda en un sitio. Si los niños son pequeños, por ejemplo, se puede hablar de educación sexual con niños, atendiendo a la edad que tengan y al entendimiento que tengan. A los niños pequeños se les puede decir, mira, nadie te puede cambiar el pamper, solamente te puede cambiar el pañal tu mamá o tu papá, por ejemplo. Y él eso lo normaliza y sabe que nadie puede quitarle el pañal o que nadie puede tocarle, que nadie te puede bañar, a no ser que seamos nosotros o tu abuela solamente te puede bañar y yo que soy tu mamá. Y por ahí los niños van entendiendo que si es otra persona que lo hace, que está mal, que te lo va a decir, que no, mi mamá no me dijo que no es así. Y ocurre mucho que muchas infancias que son agredidas y violentadas no reconocen que están siendo agredidas. Porque como es tu abuelo quizás y tienes un lazo familiar con él y te dice, mira, es un secreto entre tú y yo, por ejemplo. Y como ese niño tiene ese vínculo familiar, que es donde suelen ocurrir la mayoría de agresiones sexuales, él entiende que eso está bien y comienza quizás a hacer ciertas relaciones afectivas con el abuso sexual. Y eso tiene muchas repercusiones a lo largo de su infancia, de la adolescencia. Y es la intención que realmente se quiere con educación sexual, sin hablar de los embarazos no planificados, embarazos adolescentes, por ejemplo. Ok. Entonces, básicamente, si tú tuviese que definir, como digo, como dicen por ahí, para un shorts de Instagram, ¿qué es la educación sexual integral? La educación sexual integral son todos los conocimientos que son necesarios ser impartidos desde la primera infancia, vinculados al consentimiento, al conocimiento de tus propios órganos genitales, llamarlos de nombres adecuados como son su nombre sin ponerle apodo a los genitales, hacerles saber a las infancias cuáles son los límites, qué está bien que te hagan, qué no está bien que te hagan,
enseñarles a conocer y respetar su cuerpo, quién te puede o no poner la mano en cuál zona o en cuál parte, y entablar esos diálogos de confianza para que los niños puedan identificar cuando algo está mal y que puedan decírselo a los adultos que sí le tienen confianza en su entorno, sean sus padres, familiares, quizás los maestros en la escuela. Yo, siempre me ha surgido esta duda. Anteriormente, ¿era que estos términos no existían? ¿No se hablaba de esto antes? O que era lo que, bueno, obviamente sabemos lo que existía, pero anteriormente esto es una terminología nueva. Es relativamente nueva, pudiéramos decir, para nuestro país, por ejemplo, porque hay otros países que llevan ya décadas avanzados en estos temas, porque se dieron cuenta que debían accionar, que simplemente que tengamos anticonceptivos, por ejemplo, de manera gratuita y disponible, no es necesario, que hace falta una educación sobre el uso, cuál me conviene, cuál se adapta a mis necesidades. Entonces la educación sexual integral surge como una respuesta tanto a detener o minimizar por lo menos los abusos infantiles, las agresiones sexuales, también a educar sobre prevención de enfermedad de transmisión sexual, también sobre embarazos no planificados y aprender a entablar relaciones sanas, saludables, interpersonales, no solamente de pareja. ¿Cómo nos relacionamos con el medio? O sea, ¿cómo tú le dices a un niño pequeño que como él quizás le gusta la amiguita, está bien que él, por ejemplo, la muerda? Entonces, ese tipo de cosas hace que comencemos a entablar relaciones desde pequeños con el abuso. Como que si tú quizás estás teniendo ciertas conductas que son realmente negativas, es porque tienes un interés genuino en mí. Entonces, desde pequeños comenzamos a relacionar el amor, las relaciones, lo que es bueno, lo que es saludable, con este tipo de situaciones que son negativas. Y puede ser algo muy pequeño, o sea, que un niño te muerda, ay, porque está enamorado de ti. Entonces, desde ahí van creciendo y se va formando quizás una pequeña escalera. Yo también quedo con la duda. Actualmente creo, no tengo nada que soporte esto que voy a decir, pero me imagino que cada vez hay menos violaciones y menos, o sea, las estadísticas dicen que hay menos violaciones, hay menos criminalidad, siempre estamos hablando de disminución de criminalidad, y a pesar de que estamos más expuestos y quizás por eso hay una percepción de que no, pero creo que sí, que hay una disminución de la criminalidad en todo, en general, inclusive de los abusos a la mujer. Y ¿esto es correcto o estoy errado? Bueno, no sé dónde habrá disminuido, porque por lo menos en República Dominicana no ha disminuido. Al contrario, lo que ocurre muchas veces es que las personas no lo denuncian por diferentes motivos. Y según las estadísticas que hay, de las que sí se han denunciado, es muy alta la cantidad de incestos que se tienen. Creo que el año pasado se reportaron o se denunciaron como unos 300 incestos en un año. Eso es como un incesto por día. Entonces son cifras altísimas. Pero lo que digo es, son muchos, la ideal es 0, obviamente. Pero esto no ha ido disminuyendo. O sea, en los años 50 el incesto era completamente normal. Te sorprendería saber que hoy día lo sigue siendo en muchas comunidades. Sí, hay gran parte. Sí, yo entiendo. O sea, lo que te quiero decir, lo que quiero decir, para poner un caso extremista, ahora, Estados Unidos, donde el analfabetismo es muy bajo. El incesto en los años 50 en Estados Unidos también se podría decir que era algo normalizado, o no normalizado, pero pasaba mucho más que lo que pasa hoy. ¿No pasa igual en República Dominicana? Realmente no. Esos números se han mantenido. Cuando yo estuve haciendo mi tesis de grado, que fue sobre caracterización epidemiológica del embarazo adolescente,
Ahí yo me empapé muchísimo del tema de las cifras, por lo menos los últimos 10 años, al momento de hacer la tesis. Si hay muchos factores que hacen que disminuyan, como la educación, por ejemplo, cuando hay mayores oportunidades laborales, que las personas jóvenes entienden que tienen un plan de vida y se apegan a él. Mucha gente emigra del campo a la ciudad y en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo, puede que haya disminuido un poquito, pero en sectores muy puntuales, porque aún hay muchos barrios en lo que es lo usual, y el que estas cifras disminuyan están vinculadas a muchos factores, más allá de la educación, porque por más educación que tú quieras brindarle a una adolescente, por ejemplo, si en el caso de ella sus necesidades básicas no están cubiertas y aparece quizás un adulto que pueda proveerle, pues indiscutiblemente tú vas a elegir, ¿verdad? O sea, en seguir comiendo, seguir recibiendo educación, que me sigan costeando mis necesidades básicas, aunque tú quizás tengas el conocimiento. Entonces, en tanto aún tengamos esas debilidades vinculadas a la pobreza monetaria, creo que van a seguir existiendo esos casos. Okay. Yo te hago esta pregunta incómoda, ¿no verdad? Primero, yo estoy 100% de acuerdo con que debería haber una educación sexual. O sea, eso, yo no sé cómo que hay gente que todavía piensa que no, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Por qué hay tanta resistencia? Si, inclusive estuve escuchando uno de los debates, creo que no sé si fue uno de los debates de República Dominicana, que lamentablemente esto es un tema, y hablaron de la educación sexual en las escuelas, y parece que todos los partidos están de acuerdo en que debe existir una educación sexual. ¿Por qué hay tanta resistencia? La resistencia que tenemos como país está vinculada a muchísimas cosas. Por ejemplo, una de ellas es el sistema de creencias que tenemos. Como país, República Dominicana es sumamente creyente. Y también tenemos un concordato, que es un acuerdo con la Iglesia Católica, y la Iglesia participa de manera activa en todas las decisiones políticas que se realizan. Y la Iglesia tiende siempre a abogar por la abstinencia. La sociedad que es conservadora también tiende a abogar por la abstinencia, bajo argumentos de que si se educa en la educación sexual integral, va a existir mayor promiscuidad. Como que es más fácil que tú no hagas algo si tú lo desconoces. Es el argumento que se tiene. También se suelen hacer muchas señalizaciones con que lo que se está haciendo es hipersexualizando a los niños, haciéndoles saber temas que no deberían manejar a ciertas edades, cuando son programas que se han hecho en otros países. Por ejemplo, Costa Rica implementó un programa y son cambios en los que tú logras trazar líneas de si funcionaron o no en por lo menos 10 años. Son planes a largo plazo que se hacen. Y en tanto no enseñemos a respetar los derechos de los demás, quizás la diversidad, porque hay muchísimas personas que cuando eran pequeños no tuvieron nunca nadie quien les guiara, quien les educara, quien les dijera, mira, tú no tienes ningún problema, tú estás bien, partiendo de su orientación sexual, por ejemplo, que no te discriminen, que tú no quieras. Pasó algo horrible hace como 2 semanas en una escuela, creo que fue de Santiago, que un niño en la escuela, en edad escolar, como 11, 12 años, fue desnudado en el centro educativo por sus demás compañeros y se estaban burlando de él porque él lucía afeminado, por cómo él caminaba y por cómo él hablaba. Entonces el niño llegó a su casa sin ropa, llorando, sin ganas de volver a estudiar. Entonces ese es el tipo de cosas que queremos que se impartan en los centros educativos. Aprender a respetar la identidad del otro, porque si no es algo que directamente te está afectando a ti, en cierta forma, la manera de ser del otro, su expresión, su identidad sexual, su orientación sexual, no debería ni de maltratarse, ni de discriminarse. Y creo que esa es una de las cosas que hace que haya tanta resistencia en la sociedad que vivimos nosotros hoy día, porque se entiende que solamente se va a hablar de eso. O sea, se deja de lado todos los casos quizás de abuso sexual,
de embarazos no planificados, de agresiones, relaciones maritales entre hombres mayores, adolescentes, niñas. Y cada vez que ocurre o se expone un caso de manera pública vinculado a una agresión sexual, siempre se pregunta, ¿y dónde estaba la mamá? Nunca pregunta, ¿y dónde estaba el violador? Entonces, cambiar esa perspectiva de ver las cosas y también de incidir en la noticia, en los medios de comunicación, es la intención que se tiene con esto. Uno de los argumentos que siempre he escuchado es lo de confundir la educación sexual con la ideología de género. Eh, o sea, no sé ni qué pregunta hacer sobre eso, pero todo habla. ¿Por qué? O sea, ¿realmente están adoctrinando a los niños? Si estuvieran siendo adoctrinados los niños, creo que estarían siendo realmente... ¿Sabes qué yo pienso con eso del adoctrinamiento? El adoctrinamiento siempre ha existido. Lo que pasa es que la batalla es en qué yo quiero adoctrinar a los niños. Porque el adoctrinamiento es tú inculcarle desde muy pequeños una creencia vinculada a lo que sea. Entonces aquí hay muchísimos centros educativos que, por ejemplo, te pueden adoctrinar en cuanto a temas vinculados a lo religioso, a la iglesia. O sea, tú bautizar un bebé recién nacido que no tiene capacidad de elegir cuáles son sus creencias espirituales, religiosas, que son decisiones que tú debes de tomar una vez tú eres adulto. Eso también es adoctrinamiento y nadie lo critica. Y educar en educación sexual no es adoctrinamiento. Entonces, se entiende siempre que eso es un truco, que es una farsa, que es para inculcar ideología de género. Y cada vez que le preguntas a alguien que está en contra de la ideología de género, nunca sabe definírtelo. O quizás te dice, yo estoy en contra de eso. Y luego te dice que es mentira, que eso no existe. Entonces, como tú estás en contra de algo, tú dices que no existe. Entonces, tal cosa como ideología de género realmente no existe. Se trata de educar con perspectiva de género, que es más bien vinculado al respeto de la identidad sexual de otras personas, reconocer que quizás hayan ciertos grupos de mujeres que estén más expuestas, que estén más vulnerables a recibir cierto tipo de violencias. Es más bien vinculada a crear ese tipo de conciencia en la sociedad, de ver las cosas con esos ojos. Tú que estás involucrada en el día a día, ¿cuáles han sido esas mayores resistencias? En los jóvenes, ¿tú has encontrado alguna resistencia de recibir este tipo de educación? No. Si tú supieras que ni siquiera con los maestros se ha encontrado. En los centros educativos a los que yo he asistido a impartir charlas y talleres, atendiendo al grupo de edad de las niñas que están en las aulas, usualmente también hay niños que quieren participar, que quizás están curiosos, que miran por la ventana, y siempre le permitimos estar en las aulas, porque deberían recibir tanto educación las niñas como los niños. Aunque sucede a veces que en algunas aulas los niños tratan de avergonzar a las niñas con las imágenes que se ponen, se torna a veces como con una situación incómoda y no quieren hablar. Y cuando pasan esas situaciones, lamentablemente, a veces hay que sacar a los varones de las aulas. A mí personalmente no me gusta. Yo entiendo que deben todos recibir el mismo tipo de educación, porque aunque tú seas, por ejemplo, hombre, tú tienes hermanas, tú tienes una madre, quizás tengas una pareja femenina o quizás tengas hijas, y son informaciones que todos deberíamos de saber. Y en las aulas, las maestras mismas son quienes nos contactan y nos dicen, ay, mira, que aquí hay un grupo de adolescentes, que la mayoría está casada, quienes vienen a buscar a las escuelas son sus parejas con las que ya conviven, aunque estén en segundo, tercero de bachillerato. Y la mayoría de maestras tienen muchísimas, y maestros también, tienen muchísimas ganas de impartir estos temas. Aunque no
conozcan puntualmente como que un programa curricular bajo cuál hacerlo, o quizás una mejor directiva o perspectiva a nivel nacional, pero muchos tienen intención de. Y los adolescentes, o sea, felices. La mayoría hacen muchísimas preguntas de cosas que no sabían, que las desconocían, se me acercan al final para aclarar otras dudas que quizás no quisieron hacerlo en público, o me piden el número de teléfono, y se nota que hay realmente una necesidad de saber, de tener información genuina, porque aunque tengamos acceso a Internet, no todo lo que está en Internet es información verídica. O sea, cualquier persona crea un blog y sube cualquier cosa que le llegue a la mente. Y a veces es difícil discernir entre qué información es verídica y cuál no. O sea, de cuál llevarme, de cuál guiarme. Yo con esta negativa o tratar de impedir que se den la educación sexual, es que la mayoría de las personas que lo están tratando de impedir no entienden el poder que nosotros tenemos en nuestras manos con nuestro celular. O sea, al final del día la educación sexual está siendo impartida de alguna forma, porque al final del día todos somos entes sexuales. O sea, estamos aprendiendo de alguna forma, nadie nace sabiendo. Y lo importante es que tengamos este tipo de información real, correcta, como tú dices. O sea, que no sea lo que se ve en Internet, lo que se ve en redes sociales. Que sea otra cosa que me preocupa muchísimo, la hipersexualización de todo. O sea, hay una canción de Vico C de los años 90 que dice todo es sexo, todo es violencia. Y él estaba cantando en 1990, pero parece que estuviese cantando hoy. Qué bien. ¿A qué edad se debe empezar con esto? Ya tú me dijiste o mencionaste de muy temprano con temas como quién te baña, quién no te baña, quién te toca, quién no te toca. Pero esto es continuo, nunca para. Esto es continuo, nunca para, porque la educación va vinculada a la edad, a la etapa en la que se encuentre el niño, el adolescente, o ya cuando somos adultos. A mí me molesta un poco cada vez que yo escucho personas que dicen que esto no debe impartirse en las escuelas, que debe de dejarse a lo privado, que cada familia decida cómo educar o no a sus hijos, que los padres, su mamá, tu papá, sean quienes te guíen y te orienten en esos temas. Y cada vez que alguien dice eso, se nota que fue una persona que quizás vino de un hogar funcional, donde estaba mamá, donde estaba papá, donde ambos tenían ciertos conocimientos al respecto que te pudieron orientar o te pudieron ayudar, pero es obvio que esa no es la norma de las familias dominicanas. Y tú como padre, como madre, no puedes dar lo que tú no tienes. Y si tú no recibiste una buena educación, tú no puedes, ni tienes herramientas con las cuales acercarte a tu hijo, quizás en la adolescencia, que es cuando siempre se quiere intentar hablar de esos temas, para tú poder hablarle apropiadamente respecto, o aprender a tejer lazos de confianza para que tu hijo vea en ti a alguien a quien puedes recurrir cuando tenga un problema. Esas son herramientas que se aprenden, y si tú no las tienes, tú no puedes darlas. Entonces es importante tanto que los padres reciban asesoría, acompañamiento junto con la escuela. Las escuelas no son lugares para tú recluir a los niños una cantidad de horas al día. Las escuelas trabajan de la mano con los padres, o por lo menos los padres deberían de estar atentos a lo que ocurre o no ocurre con los niños en las escuelas, y crear y tejer lazos para que lo que se imparte en las escuelas también funcione en la casa. Y desde que los bebés tienen diferentes etapas vinculadas al sentir placer, desde que el bebé nace, sabe que hay un sentimiento de placer porque se va a saciar cuando tiene hambre, cuando está, por ejemplo, chupando y se chupa los dedos, se le pone un bobo, porque lo relaciona con amamantar. Entonces la relación que existe entre el placer y la educación sexual es sumamente íntima, porque siempre se suele relacionar y delegarse exclusivamente a lo reproductivo, cuando no es así. Y los bebés, desde que nacen, van entendiendo qué es placentero y qué no es placentero.
Luego, a medida que va pasando el tiempo, ya cuando tienen por lo menos 8 o 9 meses de vida, comienzan, por ejemplo, a tocarse los pies, a ser conscientes de su propio cuerpo, a tocarse las orejas, se alan el pelo y también se tocan los genitales. Y se van autopercibiendo como que tienen zonas más sensibles que otras, ya sea por el agua cuando me baño, o si me agarro muy duro, o si me doy un golpe en esa área. Eso va despertando en los bebés a temprana edad cierto conocimiento y percepción de su propio cuerpo. Y ya luego, a medida que van hablando, que van caminando, eh, comenzamos a ponerle apodos a los genitales, en lugar de llamarles como son, pene y vulva. Cuando tú le pones apodos, parece como si fuese un juego, y eso también se puede prestar a que sea una brecha para que otros adultos abusen quizás del niño, de igual forma, como si estuviesen jugando con él, porque el niño no sabe todavía identificar bien, qué está mal, cuál es el nombre de eso, no me pongas la mano ahí. Y también entra una etapa como entre los 7 u 8 años que los niños comienzan a sentir curiosidad en querer ver a otros desnudos o en querer bañarse con la mamá o con el papá, y comienzan a hacerte preguntas: mami, ¿qué es eso? En caso que el niño sea varón y entiende que tiene un genital distinto al tuyo, que porque yo tengo un pene y porque tú no tienes uno. Y ahí se van entablando diferentes conversaciones, diálogos, y son herramientas que las familias muchas veces no tienen, que la escuela debería hacerse cargo de, porque este no es un tema privado, este es un tema público, porque afecta el sistema de salud público, afecta la educación, afecta las relaciones que tú tienes con otras personas, y si es un tema del que debería hacerse cargo el Estado, el gobierno, debería asumirlo. Y obviamente mientras va creciendo el hijo o el niño, estos temas tienen que ir cambiando o tienen que ir desarrollando en el tiempo. ¿Hay alguna guía práctica sobre esto? ¿Está disponible? ¿Dónde ya la Bueno, encuentro? yo he leído varias, te las pudiera compartir. No tengo los nombres ahora mismo. Sí hay una guía que habla sobre consentimiento, que es una guía española. También he leído guías colombianas sobre educación sexual. También he leído guías venezolanas. Las pudiera buscar y compartírtelas, porque los nombres ahora mismo no los tengo claros. Bueno, me la va a compartir a mí y quien quiera, obviamente, tiene que Sí, sí, se puede preguntarme. publicar en el post cuando se suba. También. Sí, tú me la puedes compartir, yo la adiciono aquí al video en YouTube. Una, te escuché hablando y me acordé, una de las... ¿Qué tan real es que hablando de estos tipos de temas, nosotros estamos, y vuelvo y repito, la terminología, hipersexualizando a nuestros niños? No estamos llevándolos a ellos a que exploren todavía más. ¿Qué tan real es la pregunta? Hay muchísimos estudios que demuestran que cuanta más información tienen las personas sobre educación sexual, más postergan su primera relación sexual, porque no se inician por curiosidad. Entonces, cuando tú desconoces de un tema y tú tienes quizás en tu entorno compañeros que te están hablando de eso, que tú quizás escuchaste al vecinito, que en tu casa tus padres hablan como que escondido, bajito, se despierta en ti la curiosidad y tú quieres saber qué es eso. Y cuando tú tienes mejores herramientas, cuando tú conoces bien el tema, esa curiosidad es ciertamente saciada. Y eso es lo que tiene mayor impacto en que tú postergues tu primera relación sexual y en que gradualmente disminuyan los embarazos en adolescencia. Porque tú a un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años, no le vas a hablar de anticonceptivos, no va a entender eso, no le vas a decir cómo se coloca bien o no un preservativo o un condón. Cuando yo voy a diferentes escuelas, atendiendo a las edades que tengan las niñas, son los temas que yo hablo. Y tú te das cuenta de las preguntas que hacen. Cuando son niñas que tienen entre 8 y 11 o 12 años,
todas las preguntas giran en torno a la menstruación, porque la mayoría está esperando que le llegue la menstruación, a una amiga quizás le llegó y tienen curiosidad sobre el tema, o como son las primeras menstruaciones pueden ser un poquito irregulares o que no la veo todos los meses, y todas las preguntas que hacen son vinculadas a esos temas. Cuando comparto con adolescentes que tienen ya como que entre 14, 17, 18 años, las preguntas que realizan siempre van vinculadas a los anticonceptivos. Y con las preguntas que te van haciendo, tú te vas dando cuenta que ya se han iniciado sexualmente, que ya utilizan un método. Entonces, ahí tú te vas guiando de cuál es la necesidad que tienen los niños, las niñas a esas edades, cuáles son los temas de los que se les debería estar hablando, para que a medida que vayan creciendo, tú les vas cambiando los temas que les vas dando según la edad que vayan teniendo o la etapa de la vida en la que se encuentren. Entonces va muy apegado y guiado a eso. No. Ok. Tú, repíteme el tema de tu tesis. Mi tesis se llamó Caracterización epidemiológica del embarazo adolescente en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Tradúceme eso. Tradúceme un poquito eso. Bueno, caracterización va vinculado como que a cuáles son todas las características, todas las variables que están vinculadas al embarazo adolescente. Entonces, ahí estudiamos tanto como la edad, el conocimiento que tenías de métodos anticonceptivos, a qué edad tuviste tu primera relación sexual, la cantidad de ingresos de tus padres, la de tu pareja, si convivías con ellas, porque la mayoría estaba casada, la cantidad de ingresos que tiene tu pareja. También influía muchísimo el lugar en el que tú estudiaste, si terminaste o no quizás una escolaridad o eres bachiller, por ejemplo, o si incursionaste en alguna actividad extracurricular, como algún hobby, algo que te apasionase hacer fuera del tema educativo, porque ese tipo de cosas influyen mucho en que tú quieras tener un plan de vida, en el que tú digas, ¿cómo yo me veo en 5 años? ¿Qué yo quiero hacer en 10 años? Y cuando tú te apegas a ese tipo de cosas, hace que tú trates, tanto como te sea posible, resguardarte en ello. Y ahí me di cuenta que hay una precarización económica muy grande, que es una de las principales razones que hace que las adolescentes quieran irse de su casa, se quieran casar. También está el tema de la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos, aunque sean gratuitos y estén disponibles en los centros de salud pública de atención primaria y de segundo nivel de atención. Es increíble el desconocimiento que hay al respecto. Y muchas de las chicas que usan métodos anticonceptivos no conocen para nada cómo funciona el método. La intención de los métodos es que tú dejes de ovular. Si tú dejas de ovular, vas a dejar de ver la menstruación o puede que veas un manchado, porque cada cuerpo es distinto. Y muchas de ellas, tan pronto dejan de ver la menstruación, dejan de usar el método. Y ahí te das cuenta que quien le está asistiendo con la planificación familiar ni siquiera le orientó al respecto. Entonces hay muchos vacíos que aún faltan por completar, por llenar. Y en el transcurso de la tesis me fui dando cuenta de ello. También cuando redacté el manual de educación sexual integral, que se llama ¿Qué es lo que con mi cuerpo? Es un material chulísimo, bien ilustrado, que se puede utilizar como una excelente herramienta para trabajar estos temas, preferiblemente con preadolescentes que están como que en espera de ver su primera menstruación, porque el manual menciona varios capítulos, entre los que se encuentran la anatomía de nuestros órganos reproductivos externos e internos, así tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, qué está bien, qué no está bien. También menciona temas vinculados a la menstruación, cómo funciona el proceso de ovulación, también sobre las relaciones de pareja, los métodos anticonceptivos,
menciona también sobre las enfermedades o infecciones de transmisión sexual y también habla sobre el consentimiento, qué es consentir, que son temas como que principales que se deberían como que mínimamente de tratar en esa población. De todo lo que tú has vivido como experiencia tratando este tema, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿El embarazo adolescente o hay alguna, o quitando el embarazo adolescente, cuál es la otra cosa que más te preocupa? Que era muy fácil. Wow, déjame ver. Yo creo que el matrimonio infantil es una de las cosas que más me preocupa, siéndote sincera. Cuando tú ves niñas que fueron casadas, entre comillas, porque eso la ley dominicana lo interpreta como abuso sexual, cuando una persona le lleva 5 años o más a un menor de edad, eso es abuso sexual. Si son dos adolescentes de la misma edad que están inventando, experimentando, eso no es abuso sexual. Entonces, que muchísimos hombres mayores eh, intenten persuadir, seducir a adolescentes con diferentes recursos verbales, económicos, sociales, posición de poder y demás. Es algo que me parece sumamente triste cuando tú ves a una adolescente de 12, 13 años que sus responsabilidades es que tiene que atender un hogar, que ya es madre. Y tú recuerdas que a esa edad, por lo menos yo, estaba participando en grupos juveniles de la pastoral juvenil de mi colegio, estaba en catequesis, estaba jugando voleibol, y son muchas habilidades y actividades extracurriculares que hacen que tú te entretengas en otro tipo de cosas que a futuro te van a servir para un bien. Y poder ver ese tipo de niñas, adolescentes, que tú sabes que las oportunidades de la vida están siendo, bueno, no tuvieron oportunidades, si la habrían tenido no estuvieran en esa situación probablemente, no habrían sido una presa fácil para un depredador sexual. ¿No te preocupa que con esto de la educación sexual, bueno, eso estaría muy mal formulado si yo te hago esa pregunta, pero una de mis preocupaciones es la disminución de la población mundial? O sea, cada vez menos estamos teniendo menos hijos. Y hay estadísticas que prueban que cada vez menos estamos teniendo menos relaciones sexuales. Uh-huh. No te preocupes. En un Y bueno, me principio, imagino, no sé qué tan enterada tú estás, no sé, esas estadísticas son reales. uh-huh, Hay menos relaciones sí, sexuales, se están teniendo menos relaciones hoy en día de lo que hace 10, 15, 20 años atrás. sí, ahí hay dos preguntas formuladas en una. Con respecto a que si se están Sí. teniendo menos relaciones sexuales, realmente sí, se están teniendo mucho menos relaciones sexuales, porque el ser humano se ha estado aislando. Se supone que el ser humano es un ser social por naturaleza. Estamos supuestos a vivir en comunidades, a estar integrados, a depender unos de los otros. Y cada día somos más individualistas, eh, nos quedamos como que separados del resto, creamos nuestro propio universo en nuestras casas. El tema de la virtualidad, el internet te hace sentir que tú estás muy cerca de muchas personas, cuando realmente la intención es acercarte con los que están lejos y te distancia a tu mismo entorno, tu mismo círculo. Influye muchísimo también que, por ejemplo, eh, las mujeres cada día son más capaces de reconocer conductas abusivas. Tienen mayores posibilidades de tener mayores oportunidades, ya sea para incorporarse en el mercado laboral, en los centros educativos, y eso también hace que, por ejemplo, las cosas que mi abuela le aguantó a mi abuelo, por así decirlo, quizás una mujer hoy día ya no lo haga. Y eso también incide mucho en que incremente la tasa de divorcios. Antes de divorciarse era ilegal, o antes si una mujer se divorciaba no se podía casar de nuevo, si enviudaba.
Y eso ha hecho que nos hemos distanciado muchísimo y que eventualmente, pues sí, se tengan menos relaciones sexuales. Y no sé si eso influye directamente con que se están teniendo menos hijos. O sea, entendemos que sí. También algo que influye en que se tengan menos hijos es que hay cierta calidad de vida que hemos entendido en el imaginario, en las ideas, en los que nos han enseñado, de que tú puedes quizás adquirir una mejor posición económica si tienes menos hijos. Y las sociedades están tratando, se están construyendo sin pensar en las familias. Eso influye mucho también. Cuando tú, por ejemplo, vas a buscar una vivienda, cada día hay más en alquiler, como que aparte estudios de una habitación, que casas para familias enormes, para familias de 4 o 5 hijos, por ejemplo. Eso complica mucho. También los espacios sociales no están como que destinados para que tú puedas ir con tus hijos. Aquí ocurre muchísimo el tema quizás, o en los restaurantes, hay muy pocas áreas de recreación. Quizás en los lugares deportivos, en los gimnasios, hay muy pocos lugares cada día en los que tú puedes quizás llevar como que todos tus hijos. Y eso también hace que como sociedad estemos construyendo una sociedad para personas sin hijos, para parejas solteras, o quizás para quienes tengan un hijo o quienes tengan 2 hijos. He visto que esos problemas se están dando en países como Canadá, en España, en otros países también de Europa se está dando, en Aquí en Italia Europa, hay mucha población creciente. Portugal. Portugal Sí. ha tenido una brisa ahora porque el año pasado eran casi 100.000 emigrantes y casi la mayoría latinoamericanos, brasileños. Uh-huh. Y no, nosotros los latinos somos expertos en eso, en hacer viaje. Pero sí, es preocupante. Y te hago esa disminución del apetito sexual no tiene nada que ver con el acceso a la pornografía. Porque no sé si viste las cosas más buscadas en República Dominicana del 2023 y hicieron una lista de esas 10, como 4 eran páginas de pornografía, 4 o 5. Sí. No hay un vínculo. Desconozco si está directamente vinculado a la pornografía. Siéndote sincera, no he leído o buscado información al respecto. Puede ser que sí, pero la pornografía tiene muchos años existiendo. O sea, anteriormente se usaban CDs, quizás era más difícil acceder a ella, o disquetes, habían revistas que eran utilizadas con esa finalidad. Ahora hay mucho más acceso, está más disponible, lo tenemos en la mano, en el Mira, celular. yo voy a hacer un comentario que escuché preparándome para este episodio. Escuché una charla de un señor y él dice, hoy en día, el 90% de las personas que tienen celular, smartphone, reciben por lo menos 2 o 3 contenido explícito a través de los canales de WhatsApp, de Telegram, por lo menos semanal. Y eso, cuando yo tenía 15 años, o sea, yo tenía que meterme en la computadora de mi papá muchas veces, ir a comprar a una tienda un video porque ni siquiera pedirlo por internet. Hoy en día la pornografía es un clic, o sea, gratis, completamente gratis. Eso, o sea, yo obviamente no soy experto en el tema, yo coloco aquí preguntas No, buscando pero respuestas, me pero mucho esa no sé qué pregunta. tanto. Me pondré a investigar al respecto, a ver si realmente haya forma de evidenciarlo, de si mientras más pornografía tú consumes, quizás menos hijos tengas, o eso vaya en un deterioro de tus relaciones interpersonales, de tu relación de pareja. Puede ser. Yo no sé si menor. Yo lo que creo en el apetito sexual. Yo escuché un podcast el año pasado que me marcó bastante.
porque ellos hablaban mucho de la relación hombre-mujer, esta igualdad de equidad de género que se está buscando y lo que eso está provocando en el hombre y lo que está provocando también en la mujer. Ahora somos iguales y es un poquito complejo, no sé si me quiero poner explicar ahora. Si tú quieres yo te comparto ese episodio porque es bastante largo también, dura como 3 horas ese episodio. Pero hay varias cosas ahí que me... A tu entender, ¿tú crees que hay futuro? O sea, ¿hay luz al final del túnel con la educación sexual? ¿Tú crees que toda Latinoamérica va a tener acceso a ella? ¿Estamos Yo encaminados por lo menos a eso? espero que sí, porque está sucediendo lo más importante y es que se están abriendo diálogos. El tema está en la palestra pública, se habla mucho de eso, se compara países que han sido exitosos, como Colombia, como Costa Rica, que han disminuido realmente esas tasas, tanto de violencia, agresiones sexuales, también de embarazos adolescentes, donde cada día más se posterga la edad en la que se inicia la primera relación sexual. Entonces, esos son ciertas conquistas, hitos de países que están en nuestra propia región, porque no podemos compararnos con Finlandia, o sea, con Suiza, porque no somos para nada similar a estas potencias. Y, Hay que buscar en y los cuidado países que son que más aquí parecidos a hasta tal vez nosotros. más... Eso te iba a decir, porque cuidado si aquí son más promiscuos. No sé. Probablemente, Sí, porque también en esos países las adolescencias que se inician sexualmente suelen tener mucho conocimiento sobre métodos y no suelen contagiarse de ya, enfermedad claro. de transmisión sexual tan fácilmente o tampoco tienden embarazos no planificados. No, deseado. Ya. Aquí en Portugal ahora mismo tenemos un problema grave con la enfermedad. Bueno, en Portugal es significativo recientemente, pero a nivel mundial ha crecido bastante. Esto lo estuve hablando con un médico amigo aquí en el podcast del aumento de la enfermedad de transmisión sexual Mm, significativo ahí a en nivel Portugal. mundial. No solamente Portugal, a nivel mundial. Eh, él dice que él cree que la mayoría de las personas ya entienden que hay una solución para todo, ya nadie muere de SIDA, ya entonces le han dado de camión a todo eso. Puede ser Eh, también, como casi todo tiene mira, tratamiento. sí. Una tradición de este podcast es pedir sugerencia de algún libro para, obviamente, como te comenté, esto comenzó como un blog de libros. Ahora leo, no la porque me gusta y porque quiero, y continúo a leer y siempre son buenas las recomendaciones. Los últimos libros que me leí, que fueron recomendaciones aquí del podcast, han sido espectaculares y nada, si tienes algo que recomendar, un libro, Eh, yo uno tengo solamente, por varios, favor, que probablemente tiene que tener como... no solamente voy a decir uno, yo tengo varios que he iniciado. Entonces, estar leyendo varios al mismo tiempo no es una buena idea, porque terminas sin concluir ninguno. Por lo menos a mí no me parece práctico. Pero hubo uno que sí concluí hasta hace poco. Desconozco tus Ya. intereses literarios, porque eso influye mucho en si te parece que un libro es bueno o no. Pero, por ejemplo, yo leí, bueno, lo tengo aquí atrás. Este me gustó muchísimo de Bell Hooks. Se llama Todo sobre el amor. Es una crítica al amor romántico, el cómo entablar relaciones saludables. Y cada vez que tú hablas sobre el amor, la gente siempre se va al amor de pareja. Pero Bell Hooks hace una crítica muy elaborada sobre los métodos de crianza, sobre las relaciones con nuestros padres, con nuestras amistades. Y es como que una pequeña crítica de cómo construir relaciones saludables
interpersonales basadas en el amor. O sea, que todo se basa sobre el amor. Y ella es muy espiritual también, que eso me parece fascinante, en la manera en la que está redactada el libro. Entonces, un libro que yo recomendaría, sí. En términos de género, de libros, yo antes era muy enfocada en cosas de finanzas, crecimiento personal, biografía, pero he abierto las puertas a muchas otras cosas, novelas, ya he leído varias novelas, y las recomendaciones aquí siempre han sido súper random. O sea que lo tendré aquí, lo tendré pendiente. Pongo en mi lista, ¿no? ¿Verdad? Son 92 libros ya. Dice que uno solo Wow. llega a leer 900 libros en su vida. No Me he leído creo. varios ya, bastante. Dicen, no, perdón, esto fue un podcast que escuché recientemente que dice, para tú haber abarcado lo mejor de lo mejor en el mundo escrito, son aproximadamente 900 libros, pero que realmente Ok. pocas personas llegan ahí. Yo, para llegar ahí, tú tienes que leer, ellos hicieron un estimado eran creo que 11 libros por año. No hay mucha gente leyendo 11 libros por año. ¿No ves cómo es? No, No, es 11 libros por año no. terminarse un libro entero en un mes. No me acuerdo ahora, pero ellos dijeron que, o sea, hay que leer bastante. Y yo, I'm trying to catch up with that. Yo estoy haciendo audiolibro, también leo físico. O sea que yo trato por lo menos leerme por lo menos 20 libros por año. Que 20 libros por año, de wow. media, como diría. Yo estoy haciendo el esfuerzo Pero combinado, audiolibro y... Yo estoy haciendo el esfuerzo de incorporar lectura Sí. a mi rutina diaria, porque siéndote sincera, soy muy mala para leer. La gente me dice, pero tú eres médico, tú no lees mucho. Pero una cosa son las literaturas vinculadas a lo académico y otras son literaturas de diferentes ámbitos. E Claro, inclusive claro. traté de limitar las redes sociales, porque uno consume muchas horas en las redes sociales, que quizás tú puedes traducirlo a páginas de libros. Y el problema que me he encontrado es que suelo aburrirme rápido de los libros. Muy poco me enganchan para terminarlos. Entonces, leo uno, ya por la mitad, como que no quiero continuarlo, y agarro otro. Y es un muy mal hábito que no recomiendo. ¿Y qué libro te ha gustado? ¿Ese tipo de novela te gusta? Sí, también hubo Ese que me uno que acabas me de gustó recomendar. muchísimo, que se llama La Isla sobre el mar, la isla bajo el mar. Déjame ver si lo tengo aquí abajo. Okay. No, está en el otro librero. Es un libro que redacta la historia de la esclavitud en la isla, cómo se emancipó lo que hoy es Haití, y te lo trata desde una perspectiva que te engancha. O sea, es una historia tremenda. Este libro me gustó mucho y ahí fui comprendiendo que tengo mayor afinidad a libros que están vinculados a lo histórico, a historias reales. No me gusta mucho la ficción. También con las películas me pasa eso. Si son como que hechos históricos o críticas a cosas como que sí están pasando, que pasaron, sí son libros que van a hacer que yo me apegue a ellos. Yo te voy bueno, hay una novela que es de José Saramago que se llama que fue una recomendación del podcast también, que se llama Los ensayos sobre la ceguera, de José Saramago, que fue el libro que le dio el premio Nobel de literatura. El libro es ficción, pero es una crítica a la sociedad de Portugal. José Saramago era portugués, de los años de finales de la dictadura de Portugal, que fue en los 1970. A pesar que el libro se escribió en los 1990. Búscalo, dime si te gusta y después hablamos. Me voy a ¿Me atrever a creerías? hacerte esa recomendación.
Me creería si te digo que tú eres creo que la cuarta persona que me lo recomienda y me dice que lo lea. Creo que ya tengo suficientes personas diciéndome que lo lea como para yo leerlo. Y te voy a decir el último libro que me lo estoy terminando ahora, que se llama The Surrender Effect, que el efecto de rendirse. Y es como que ríndete a lo que te están diciendo, oye. Y ese es el último libro que me leí, que también está muy ¿De quién es? También fue una recomendación aquí del podcast. Ese lo escribió... No te voy a saber decir quién lo escribió. Porque no tengo mi celular aquí, tampoco compré el Kindle ahora también. Y no voy a saber decirte quién. Pero después yo te lo paso. Está bien. Pero espérate. No lo tengo aquí. Pero esos dos libros, pero ese de los ensayos de la ceguera de Saramago. Dale ese libro. Brutal. Melissa, gracias. A la verdad que fue muy productiva esta conversación. Me abriste la mente a muchísimas cosas. Te voy a pasar un par de cosas que sé que están pasando en República Dominicana para que la chequee el seguimiento. Claro. Y ojalá que sí, que se dé. Muchas gracias a ti por invitarme. No sé si tengas algo más que decir. Nada, darte las gracias. Gracias. Y ustedes que llegaron tenemos un delay ahora. Yo no sé qué fue lo que le pasó al internet. Ay, ahorita es mi internet, ¿tú te imaginas? No, tranquila, que esto está grabando dos cosas separadas. Nada, y ustedes que llegaron hasta aquí, recuerden, den like, suscríbanse, compartan. Es su forma de ayudarnos a crecer. Y nada. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.